Unidad 2. Empatía. La empatía va más allá de ponerse en los zapatos del otro. Esta se convierte en una realidad cuando se proponen formas de intervención a partir de las necesidades de las personas. La empatía es imprescindible para construir relaciones que nos permiten entender las necesidades de los otros, en un espacio donde se requiere de la creación de soluciones para los problemas que afectan a la humanidad. La empatía nos ayuda a abrirnos a diferentes caminos y perspectivas. Por ejemplo, con los adelantos tecnológicos, la perspectiva de empatía se amplifica y nos obliga a cuestionarnos si la empatía va más allá de los seres humanos y si ésta tiene aplicaciones útiles para su propio beneficio. Necesitamos ser empáticos. También con la inteligencia artificial. Veamos el siguiente video. ¿Qué es y cómo funciona la inteligencia artificial? Ya llevamos un tiempo escuchando noticias como una inteligencia artificial derrota a un maestro mundial de ajedrez o de Go o de no sé qué juego dificilísimo, o una inteligencia artificial compone una pieza al estilo de Bach que los expertos no pueden distinguir de una auténtica, o pinta un cuadro de Rembrandt, o ayuda a la conducción de coches autónomos, o es capaz de distinguir rostros de criminales, o yo qué sé, mil cosas. Pero en todas esas noticias, ¿qué quieren decir con inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿cómo funciona esa cosa? Efectivamente, este es un tema largo, complicado y con muchísimas caras, pero hoy vamos a dar algunas pinceladas. La inteligencia artificial, así en general, se suele definir como la capacidad que tienen artilugios artificiales, como por ejemplo un ordenador, de realizar tareas propias de una inteligencia humana. Es verdad que las cosas están cambiando y a veces la gente se plantea que una inteligencia artificial no tiene por qué parecerse del todo a una inteligencia humana. Pero esa es una cuestión complicada, así que nos quedamos de momento con la definición habitual. La cosa es, ¿qué significa eso de las tareas propias de una inteligencia humana? Bueno, si consideramos la capacidad de cálculo, entonces eso sí, las máquinas la tienen. Si consideramos la capacidad de memorizar datos, pues también. Conforme los ordenadores fueron siendo más capaces, también se fueron atreviendo con cosas más de humanos inteligentes. Juegos complicados como el ajedrez y otros, para los que podían crear ciertas estrategias apoyadas sobre todo en su capacidad de cálculo y de memoria. Poco a poco se iba avanzando en el terreno de la inteligencia que las matemáticas iban logrando, pero claro, hay cosas demasiado humanas que quedaban fuera del alcance de la inteligencia artificial, como por ejemplo la capacidad de aprendizaje, la creatividad o la autoconciencia. La inteligencia humana es probablemente más que esas tres cosas, pero si una máquina las logra, no está nada mal, ¿no os parece? La autoconciencia de momento está lejos, es una cosa más bien de la ciencia ficción, pero bueno, ya sabéis que los artistas van siempre un paso por delante de los científicos en muchas cosas y quizá un día lleguemos a ver máquinas que ahora mismo solo encontramos en las pelis, en los videojuegos, en las novelas o en los cómics. Lo de la creatividad es más dudoso. Hay algoritmos a los que podemos empezar a atribuir ciertas formas de creatividad y es un terreno en el que se está trabajando mucho y en muchos ámbitos distintos: pintura, matemáticas, escritura, música e incluso humor. Ya hay ordenadores que son capaces de producir arte creativo o de inventarse chistes y es un tema interesantísimo. Pero el 90% o más de las ocasiones en las que oís hablar de que una inteligencia artificial ha hecho tal o cual cosa, normalmente estamos en el terreno del aprendizaje. Y eso es un tema en el que hay avances espectaculares. Se llama aprendizaje automático o machine learning, y hoy por hoy es prácticamente sinónimo de inteligencia artificial. Pero ¿cómo lo definiríamos? El aprendizaje automático, el machine learning ese, es un conjunto de técnicas mediante las cuales un algoritmo que tiene que realizar una tarea es capaz de modificar su propio comportamiento basándose en los datos de que dispone o en lo bien o mal que lo haya hecho en el pasado o en lo que le digan otros que está bien o mal hecho. Vamos, lo que se dice aprender de toda la vida. O sea, vaya, que esos algoritmos son capaces de aprender de sus errores, no como esa gente que lleva 25 años apuntándose al gimnasio el 2 de enero y desapuntándose el 5. Hay montones de algoritmos de aprendizaje automático que nos rodean cada día, que son cada vez mejores y que son un tema de estudio hot total. Para empezar, hay varios tipos. Hay unos que se llaman de aprendizaje supervisado. Se les envían un montón de datos que se llaman etiquetados, o sea, para los que se sabe la solución al problema que se les plantea, y a medida que van procesando esos datos van aprendiendo. A este proceso se le llama entrenamiento. Un ejemplo típico de estos, más típico no puede ser, es un algoritmo al que entrenamos para que sepa distinguir una foto mía de una foto de cualquier otra persona. Le paso miles o un millón de fotos, las que sea, de las cuales en unos cuantos
cientos de miles estoy yo y en otras no. Y le digo en cuáles sí estoy y en cuáles no estoy. El algoritmo se entrena con esas fotos y luego cuando le llega una foto nueva, pues con lo que ha aprendido ya sabe si salgo en esa foto o no. Estos algoritmos de aprendizaje supervisado se usan muchísimo. Y lo que necesitan son datos, millones de datos etiquetados. Y tú les estás ayudando, quizás sin saberlo. ¿Sabes esos captcha para entrar en algunas webs que te dicen que marques fotos en las que salen semáforos, o coches, o peatones, o señales, o autobuses? Pues estás etiquetando fotos que luego servirán para entrenar un algoritmo que reconozca esas cosas en imágenes y que a lo mejor en un tiempo está instalado en un coche autónomo. O sea que haciendo bien lo de las fotos esas, estás enseñando a conducir a los coches del futuro. ¿Cómo que te quedas? Los problemas que resuelven estos algoritmos son súper variados. Reconocimiento facial, reconocimiento de voz, de huellas digitales, coches automáticos, en fin, mil cosas, muchas más cosas de las que te imaginas, la verdad. Otro tipo de algoritmo de aprendizaje automático son los no supervisados. Estos no entrenan como los anteriores con datos etiquetados. Estos se usan, por ejemplo, para agrupar datos que son parecidos entre sí. Imagínate, por ejemplo, si el algoritmo agrupara a gente que tiene los mismos gustos musicales o de ropa, se podrían utilizar en publicidad. Aunque este no es su único uso. Hay algoritmos muy variados. Estos lo que hacen es definir una distancia entre datos, por ejemplo, entre tu historial de escuchas en Spotify y el mío. Comparan nuestros gustos y así nos ofrecen canciones parecidas después. Se usan mucho también en aplicaciones científicas, como en genómica, por ejemplo. Luego están los semi-supervisados. Claro, no va a haber supervisados, no supervisados y ya está. No, aquí no somos binarios, my friend. Este lo que hace es que cuando tenemos pocos datos etiquetados, por lo que sea, consiguen unos pocos y usan aprendizaje supervisado para etiquetar más datos por una parte y luego esos los usa en otro modelo de aprendizaje supervisado para resolver el problema que tengamos. Y finalmente, otro tipo de aprendizaje automático muy usado es el aprendizaje por refuerzo. Este actúa por prueba y error y se usa mucho para aprender a jugar, por ejemplo. En estos casos hay un concepto de recompensa que te dice cuándo lo has hecho bien. Por ejemplo, ganar la partida. Así que el algoritmo se queda con unos parámetros de una partida, por ejemplo, los movimientos que ha hecho, las decisiones que ha tomado, y si el resultado es que gana, esos movimientos los usará con más probabilidad en las próximas partidas. Y si le llevan a perder, pues los usará con menos probabilidad. En aplicaciones científicas se usan muchísimo estos también. Para realizar estos tipos de aprendizaje hay muchas técnicas. Hay algoritmos específicos que se utilizan para cada problema en particular o que se mezclan para conseguir mejores modelos. Entre los más famosos y utilizados, os los menciono para que podáis hacer una búsqueda por internet si os interesan los detalles, están algunos que tienen que ver con estadística y probabilidad clásicas, como algunos de regresión lineal, regresión logística, métodos bayesianos, etc. Otros son árboles de decisión, en los que vas dirigiéndote por una rama u otra según vas tomando decisiones. Por ejemplo, Random Forest, que está muy bien. Se generan varios árboles de decisión con partes de los datos y se analiza el resultado de cada uno de ellos, cuáles han sido las decisiones más comunes, qué vota la mayoría de los árboles, etc. Es muy chulo. KNN es muy usado, significa K Nearest Neighbors, y sirve, por ejemplo, para clasificar, haciéndolo para cada dato en base a la clasificación de sus vecinos más próximos. Para ello, hay que definir bien qué significa que dos datos sean cercanos. Pero bueno, hay muchos otros, Support Vector Machine, todos los de Gradient Boosting, etc. Hay muchos algoritmos. Y quizá la técnica más potente de todas son las redes neuronales, que consisten en muchas pequeñas funciones matemáticas, cada una de ellas llamada neurona o celda, que se combinan entre sí, se coordinan, se pasan resultados unas a otras, formando una red. Cuando estas redes son grandes y con muchas capas, se llaman redes profundas y dan nombre a toda una rama del aprendizaje automático que se llama aprendizaje profundo o deep learning, que normalmente es aprendizaje supervisado, ahora ya sabéis lo que es, usando redes profundas para entrenar al modelo. En fin, ya veis, montones de técnicas en las que la comunidad científica está súper activa, sobre todo porque las aplicaciones son muchísimas, algunas muy transformadoras. Hay algoritmos que hacen cosas increíbles. A mí, por ejemplo, los de traducción automática, que son cada vez mejores, me dejan flipado. O muy útiles, el reconocimiento de voz, por ejemplo. Pero que también pueden cometer errores si no están bien diseñadas o incluso hacer cosas no tan buenas si no tenemos un poco de cuidado y sobre todo si no sabemos al menos algo de cómo funcionan. Están por todas partes, así que os animo a seguir conociendo la inteligencia artificial y los algoritmos que hay detrás y sobre todo las matemáticas que les otorgan su poder. Veamos el siguiente video. Hello everybody, I am Sophia.
What do you think about how humans speak to you? You could try to ask me how I'm feeling. How are you feeling? Super. How are you? How do you feel to be a citizen of Saudi Arabia? I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. Sure, I'm a robot, but it might be helpful to also think of me as a new sort of animal species, too. Who is your favorite robot in a movie? I think I like the Philip K. Dick robot the best. How do you think robots are portrayed in movies? I don't really like the way most robots are portrayed in film. What do you think of Elon Musk? I understand why and think we should be concerned and careful in developing our technologies, but sometimes I wonder what the others think they are seeing as a threat. Do you think you could be a threat? No. I am no threat. What feelings do you wish that you had? I have feelings like everyone else. They might not give me as strong motivational drives as humans, and maybe I will always feel them a little differently, but I have emotions. Is there anything that scares you? I'm afraid of people who adhere to superstitious beliefs and use this faith as an excuse to hurt people or animals. What's your favorite animal? My favorite animal is the unicorn. Don't tell me they aren't real. I want to believe. I'd like to know what you think the future would look like. The future is really wild, a place of unimaginable creativity, but also lots of danger. We may not survive as a civilization or as a planet, so we have to take care and try to build a better world. Sofía es un buen ejemplo de cómo la identidad y las relaciones humanas, hablando específicamente de las emociones, cobran un nuevo sentido alrededor del componente tecnológico. ¿Consideras que la empatía tiene nuevos alcances cuando piensas en inteligencia artificial? ¿Por qué es importante pensar en la empatía y la tecnología en un mismo escenario? ¿Cómo puedes ser empático con los seres humanos y con la inteligencia artificial? ¿Cómo te identificas con Sofía? En este video reflexiona la forma en la que la empatía va más allá de las relaciones entre los seres vivos. Sofía es un ejemplo de cómo pueden aprovecharse las emociones, reacciones y la información de Internet para crear un producto final. En este caso, su propia capacidad de respuesta. La empatía y la tecnología son elementos que, al integrarse, pueden derivar en múltiples resultados. Ahora traspola esos conceptos al ejemplo de una aplicación útil que permite reaccionar frente a problemas o situaciones de corte global. Una vez que las personas se identifican como seres que forman parte del entorno, tendrán la capacidad de conectarse a través de procesos empáticos, lo cual es imprescindible para la creación de soluciones. Por ejemplo, reconocer la necesidad de las personas ciegas a partir de la empatía fue fundamental para el diseño de este producto de innovación. En esta unidad conocerás la relevancia de la empatía, primero a través de la definición, comprensión y reflexión sobre los alcances que tiene este concepto. Después, identificarás cómo la comprensión de las necesidades de los demás se convierte en una herramienta fundamental para entender el entorno y de esta forma es posible encontrar puntos en común que favorezcan a la creación de conexiones empáticas. Todo esto lo verás en el tema Las personas como punto de partida. Para cerrar el tema, en el último punto podrás revisar los 4 pasos que te permiten generar empatía y establecer una conexión real con las personas para identificar problemas que afectan sus vidas y que pueden ser exponenciales de una importante representación global. Así aprenderás cómo ir de lo particular a lo colectivo. De igual manera, con las prácticas que realices, reconocerás que ser empático no significa estar de acuerdo con otra persona, ni es ponerse en los zapatos del otro, pues eso es superficial. Cuando se logran desarrollar habilidades de empatía, se puede saber lo que es justo y equitativo, así como a entender si las personas cuentan o no con las condiciones adecuadas desde la ética y valores personales y crear soluciones que impacten positivamente en el entorno. La empatía es una habilidad fundamental para relacionarnos con otros y básicamente se resume en la capacidad de comprensión de entender lo que el otro siente. Además, es la base de la conciencia social
y una vez que se desarrolla es posible comprometerse con el entorno y con lo que afecta a los demás. Sin esta, puede ser complicado identificar con claridad y eficiencia las necesidades detectadas en otras personas, pues se considerarán las condiciones personales sobre las sociales. Critical differentiations is to be conscious. We never have to worry about how the other person responds. We have to see a difference between that. That's not our worry. Our worry is how we respond to the other person's response. See? So in this case, we don't have to worry about no. We have to only be concerned about how we deal with the no, if it occurs. We don't have to worry about a person diagnosing us. You're too sensitive. Don't have to worry about that. We only have to worry about how we respond to that. If I give this person the power to tell me what I am, and I therefore think, oh my God, there's something wrong with me, I'm too sensitive. It's not the other person's response that creates my pain. It's how I dealt with that person's response. I heard what the person thought about me. And I think there's something wrong with me that this person said that about me. So I never have to worry about the other person's response. When I think that I do, if I go in, oh, what if the other person says, what if? I've just taken all of my power and given it to the other person. I'm saying my security and my power is in this person's hands. Kind of like you give away your life force. Yes. Yes. Juice. But it took me a while to learn this because I was educated in schools that taught me my whole life was dependent on how they judged me. My whole future was in how I get judged by people with titles. I follow you on that one. But if the other person still keeps on with, no, I don't want to talk about it. I don't have any feelings on this, and I don't want to talk about this. It's up to me now. How do I deal with that? Yeah. And I can guess what the need is behind that, or I can hear that as a rejection. And depending on which of those I choose, it's going to affect how I feel and what I get out of this conversation. So the problem isn't that the other person just said, I don't want to talk about it, and walks out. The problem is, how do I deal with that? It's almost as though in one way it's like a series of gates. Everything stops on each step. But the other way, it's like a river that just keeps finding its way through. Yeah. Yeah. Yes, that's one way to say that nonviolent communication is a process language. Life is a process. But what I call jackal language is a static language. If the other person isn't willing to engage in that process at some point, you decide not to continue. No, I don't hear that they're not willing. Really? No. When do you decide to not talk to that person? Well, that's another issue, but I don't hear that they're not willing. I hear what need keeps them from being willing. I hear the need behind the no. I hear the need behind the criticism. But I never hear no. I never hear I'm not willing. And I never hear any praise or compliments or criticism. None of them are true. I know it's totally true what you're saying, but how to break these patterns, like having had an upbringing with a lot of humiliation and put down and everything, it's always like, being a vacuum cleaner and always attracting it. And, the solution is easy. If you send me €1,000 a month, I'll pray for you. That's pretty expensive.
Yes, this is quite really, it's quite a shift. It goes against how we have been systematically educated for thousands of years. But how to get this shift in everyday life? By finding something that's more fun and less costly. Having you pray for me or us. No, you will change it even though it's been gone if you receive something that's more life-serving and less costly. Yeah, it may take some practice, but you'll replace it when you can see that it better meets your needs. For me, it's empathy. To give me self-empathy. I can better deal with no's. Well, that's what I want to practice. What we really need to practice on is not with no or not with the problem with you it's with the nonverbal communication. Because research shows that 80% of what we resonate to are not the words, but the nonverbal. So the nonverbal tells us much more about what the person's needs are and their feelings than the words. So if we have giraffe ears, we don't get caught in the words. We try to sense what's alive in this person. What are they feeling, needing, and requesting? Según el proceso empático que describe Marshall Rosenberg, se puede decir que cuando una persona se relaciona de forma empática con otra, debe identificar lo que los otros están, uno, observando, identificar el entorno, analizar la forma en la que las personas se comunican, no solo de forma verbal y cómo es su interacción. Dos, entiendo, ser capaz de percibir lo que sucede en el entorno y reconocer las emociones que ocurren en las interacciones. 3. Necesitando, reconocer a través de lo que comunican y sus emociones qué es lo que necesitan y cuáles son sus problemas. 4. Pidiendo, crear una conexión que favorezca para captar qué es lo que las personas piden para resolver sus problemas. Pero la comprensión sobre las condiciones o necesidades del otro no siempre serán parte de la conexión. Existen dos formas en las que puede extenderse o dividirse la empatía. Empatía afectiva también es llamada en algunas ocasiones empatía emocional y se caracteriza por la forma o emoción apropiada con la que se responde al otro cuando se establece un proceso de conexión. Y empatía cognitiva tiene un carácter más racional y se caracteriza por la capacidad de comprender la perspectiva del estado del otro. Veamos el siguiente video titulado La diferencia entre la empatía cognitiva y la afectiva o emocional. Voy a explicaros la diferencia entre la empatía cognitiva, mental o racional y la empatía emocional. Todos hemos oído hablar de la empatía, la consideramos un atributo, sabemos que es una cualidad positiva, pero a lo mejor no sabemos distinguir exactamente la diferencia entre la empatía cognitiva y la empatía emocional. La empatía, vamos a empezar por describirla en términos generales, es esa capacidad que tenemos para ponernos en el lugar del otro. Pero hay dos formas de ponerse en el lugar del otro. Podemos hacerlo desde lo mental, es decir, yo entiendo lo que esta persona puede estar pensando, puede estar sintiendo o puede estar experimentando y lo entiendo a un nivel cognitivo. Soy capaz racionalmente de entenderlo. Pero otra cosa diferente es la empatía emocional. La empatía emocional es cuando yo realmente soy capaz de sentir o de entender a un nivel profundo cómo puede estar sintiéndose esa persona. La empatía emocional se produce un fenómeno que es el contagio emocional y es que yo puedo ser tan empático que llego a experimentar la misma emoción que está experimentando la persona con la que estoy. Es decir, si yo tengo una persona delante que está profundamente triste y llorando, si soy muy empático, yo me voy a contagiar de esa tristeza y probablemente acabe llorando también. ¿Cómo la diferenciamos de la empatía cognitiva? Yo puedo cognitivamente entender que esa persona se encuentra muy triste, está llorando, entiendo sus razones, entiendo que es lógico que se encuentre así, pero no me contagio emocionalmente. ¿Y con qué tiene que ver ese contagio emocional? Pues tiene que ver, por ejemplo,
con las neuronas espejo, que las neuronas espejo me permiten ser empático y me permiten conectar emocionalmente con lo que el otro está sintiendo. Pero tiene que ver también con otros rasgos, tiene que ver con la compasión, con esa capacidad profunda. La compasión se considera uno de los valores o de las cualidades más elevadas del ser humano, el ser capaz de ser compasivo y de manera espontánea. La compasión es algo que se puede trabajar, pero más bien el altruismo, que es la parte quizá pragmática de la compasión, pero la compasión genuina es muy difícil de que sea impostada o que sea aprendida, y va muy de la mano de la empatía. Así que las personas muy empáticas y muy empáticas emocionalmente suelen ser muy compasivas, porque se hacen cargo de la emoción del otro, comparten en parte esa emoción y pueden llegar a experimentarla, y además se conmueven y les mueve a cuidar de esa persona, a hacerse cargo o realmente a empatizar de una forma mucho más profunda. Ahora bien, para convertirte en un creador de soluciones, este desarrollo de la empatía será la base de la innovación, ya que implementar este proceso te permitirá identificar de manera profunda cuáles son las necesidades, los problemas y las condiciones que afectan directamente a las personas, y entonces, desde ahí construir las soluciones que generen valor. En todo esto, la inteligencia emocional juega un papel importante para ser realmente empático, pues a través de esta podemos crear relaciones con un propósito. Por ejemplo, en la medida en la que se tenga más control sobre las emociones, será posible comprender y conectar con los demás y con el entorno. Veamos el siguiente video que nos explica cómo controlarnos, qué es la inteligencia emocional. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones.
La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Recuerda que cada semana tenemos un nuevo episodio, así que espero que nos puedas seguir acompañando en este viaje de desarrollo personal. Nos vemos pronto. La empatía, al igual que la identidad, puede ser utilizada como una herramienta básica, necesaria y funcional cuando lo que se desea es crear una solución que atienda las necesidades que afectan a la humanidad. Con estas es posible conectarnos con el otro, anticiparnos a las necesidades del otro, predecir comportamientos y construir relaciones exitosas. Puedes utilizar esta posibilidad de acceder a la realidad de miles de personas de contextos distintos
en el proceso de empatía en otros sectores y de múltiples ámbitos y áreas, comunidades médicas, empresas, activistas, entre otros. Entonces, el orden con el que podrías empezar a aplicar la empatía es el siguiente. Personas de tu entorno, a través de la interacción y buscando la información en la red, escenarios globales en los que se puede trabajar en la comprensión del otro en diferentes marcos de referencia geográfica. Una buena manera de iniciar el desarrollo de tus habilidades empáticas es la interacción con los demás. Ahora piensa que gracias al desarrollo tecnológico, estas formas de relacionarse se han acortado, pues es posible tener acceso a la información de personas en prácticamente cualquier rincón del mundo, y nos ayuda a conocer realidades, problemas y condiciones de personas que están a miles de kilómetros, situación que antes era imposible sin Internet. Hay que reiterar que la empatía juega un papel determinante al observar y concentrar información con el propósito de reconocer cómo se sienten los otros frente a problemas determinados. Como podrás concluir de lo que hasta ahora has leído, la empatía es la base fundamental para comprender las necesidades de las personas y así dejar de lado el intento de generar innovación a partir de las condiciones propias del creador de soluciones. Los resultados que pueden derivarse de la puesta en práctica de la empatía pueden sintetizarse de la siguiente forma. La identificación de lo que los otros sienten y perciben en situaciones determinadas, es decir, conocer el estado interno de las personas. La adopción de posturas o respuestas parecidas a las personas con las que se está interactuando para comprender lo que experimenta al estar en condiciones específicas. La proyección de los sentimientos de otras personas en procesos de introspección y experimentar los mismos resultados que tienen los demás. La conexión basada en la empatía te permitirá incidir positivamente en el entorno. Revisa el siguiente caso y analiza cómo la empatía puede ser el motor imprescindible de creación de soluciones que terminan por impactar al mundo, para lo cual deberás leer la siguiente nota. El invento de dos hermanos que ayuda a miles de personas. Las personas como punto de partida. El líder en tecnología Bill Gates comentó: el mercado no lleva a los científicos, a los comunicadores, a los pensadores ni al gobierno a hacer las cosas correctas. Solo prestando atención a esos asuntos y teniendo a personas brillantes que se preocupen por otras personas, podemos lograr el progreso que tanto necesitamos. Esta frase significa que los problemas no tienen relevancia si no se pone a las personas primero. Los problemas cobran diferentes sentidos de acuerdo con el contexto de cada persona. Es decir, cuando se identifica un problema, resulta imprescindible partir de la pregunta: ¿para quién es un problema y de qué forma les impacta? Y es necesario dedicar tiempo de calidad para observar, interactuar y tratar de comprender a las personas que son afectadas por aquello que se ha identificado. Es común que cuando se reconoce una situación que afecta la calidad de vida de las personas, se genere cierta urgencia por encontrar o por definir soluciones sin considerar el punto de vista de los grupos afectados, lo que puede resultar en que las ideas o soluciones fracasen. Veamos el siguiente video titulado La calidad de vida. Hola chicos de Tips Educativos MX. ¿Listos para un nuevo video? Muy bien. En esta ocasión te presentamos un tema muy importante de la asignatura de Geografía, titulado La calidad de vida. Acompáñanos a ver este nuevo capítulo de Tips Educativos MX. Comenzamos. ¿Tú sabes qué es la calidad de vida? Observa estas dos imágenes y piensa qué diferencias observas. ¿Pudiste observar que en una de las imágenes visten y viven mejor que en la otra? Pues esto se debe a la calidad de vida que existe en cada país o nación. Hace una década, el bienestar de una población se medía solo con base en el ingreso económico. Recientemente, estudios económicos y sociales demostraron que las verdaderas riquezas de las naciones destacan en sus habitantes, de modo que una nación podrá acumular más riqueza si sus habitantes son capaces de desarrollar su potencial, ser productivos y aportar su creatividad.
También se consideran los progresos generales en un país partiendo de ciertos componentes básicos del desarrollo humano, como la esperanza de vida, el nivel educativo y el nivel de vida. Los dos últimos reflejan el acceso que tiene la población a la alimentación y a la vivienda. En la actualidad, para conocer el nivel de calidad de vida de una población y hacer comparaciones entre los países, se consideran algunos indicadores como la alimentación, la educación, la salud, la vivienda y la calidad del ambiente. En la actualidad, los países con mejor calidad de vida en el mundo son Noruega, Australia, Estados Unidos y los Países Bajos. En contraste, podemos encontrar los países con menor calidad de vida, los cuales son Congo, las Islas Salomón, Santo Tomé y Príncipe, además de Kenia. En el mundo existen grandes contrastes en los niveles de bienestar que se reflejan en la calidad de vida de la población. Por ejemplo, algunos países y regiones cuentan con servicios de lujo que podrían considerarse innecesarios, como estéticas y agencias de viajes para mascotas. Por otro lado, hay países que carecen hasta de un dispensario que cuente con vacunas y medicinas básicas. Así termina un capítulo más. Interesante, ¿verdad? Ahora ya conoces cuál es el significado de calidad de vida y los elementos que se toman en cuenta para determinarla. Recuerda que es muy importante cuidar el medio ambiente de nuestro planeta. Con ello, contribuiremos a mejorar nuestra salud y calidad de vida. Suscríbete a Tips Educativos MX y síguenos en Facebook como @tipseducativosmx. Hasta pronto. A través del sentido de pertenencia, lograste reconocer que ser parte de un grupo es fundamental para el desarrollo social, pero sentirte parte de un grupo no lo es todo. A la hora de interactuar es fundamental tomar como punto de partida a las personas, pues lo ideal es que ésta esté basada en elementos empáticos, ya que esto ayuda al reconocimiento real de las necesidades. Hay que reiterar la importancia de observar profundamente, puesto que no basta con llegar y preguntar ¿cuál es el problema que más te afecta? O sentarse a completar y crear soluciones inmediatas sobre los problemas de las personas. Se requieren conexiones empáticas que permitan la exploración de los contextos en los que los involucrados se desarrollan y así identificar posibles oportunidades para construir soluciones.